La palabra de Dios de este domingo nos enfrenta a dos actitudes fundamentales en la vida de todo hombre y en concreto del cristiano. Dos actitudes, la una positiva y la otra negativa. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? ¿Desde el orgullo o desde la humildad? Esa es la alternativa fundamental que recorre las tres lecturas. Porque, como nos dirá la segunda lectura, hemos sido convocados por el Señor a la ciudad de Jerusalén, no a cualquier lugar, allí donde se manifiesta el Dios vivo. Vamos pues a escuchar con atención estos textos para que nos convenzan de vivir desde la humildad y la minoridad. Domingo 22 del tiempo ordinario, 28 de agosto. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. El hombre prudente medita los proverbios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta. No habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos escritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Primer texto del libro del Eclesiástico, una vez más rezuma esa sabiduría ya cercana y madura a la época del Nuevo Testamento. Y aquí vemos fundamentalmente, como decía en la introducción, las dos actitudes. Hazte pequeño en las grandezas humanas
y alcanzarás el favor de Dios. Qué difícil es hacerse pequeño, qué difícil es ponerse a la cola, qué difícil es ser el último. Sin embargo, ahí está el gran secreto que revela Dios a esos humildes, a esos que se ponen a la cola. Porque lo contrario es el orgullo, y la desgracia del orgulloso, dice el texto con mucha sabiduría del eclesiástico, no tiene remedio, dado que es una planta que ha echado raíces en esa persona. Por eso nos llama a la prudencia, nos llama a la sabiduría, para que desde ahí nazca la alegría. Como veis, la contraposición entre la humildad y el orgullo es un camino que se abre para nosotros. El texto de la carta a los Hebreos tiene dos partes. Una primera parte en la que es un recuerdo de los acontecimientos del Éxodo, cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí veía ese fuego encendido, esos nubarrones, esa teofanía, esa tormenta, esas trompetas, esa voz. Y vosotros, dice, os habéis acercado no a ese monte tangible en el que se veían todos esos fenómenos de la manifestación extraordinaria de Dios. Os habéis acercado al monte Sión, es decir, a Jerusalén, a la ciudad del Dios vivo, rodeada de una asamblea de ángeles, de primogénitos, a ese Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al mediador de la nueva alianza, Jesús. ¿Y quiénes son esas almas de los justos? Los que han vivido desde el parámetro de la pequeñez y de la humildad y no del orgullo. Y por eso son dignos de encontrarse con ese Dios juez de todos que mira el corazón y nos dice desde dónde hemos vivido y estamos viviendo. Finalmente, el Evangelio de Lucas nos presenta una vez más un relato de la vida cotidiana. Un relato de la vida cotidiana en el que a Jesús le están esperando siempre los fariseos. Estaban espiando, dice el texto. La palabra espiar en este caso significa como siempre. Estaban viendo cómo cogerle, cómo de alguna manera mirar un resbalón de Jesús. Y entonces Jesús, que asiste a esa comida, ve cómo hay convidados que escogen inmediatamente los primeros puestos. Y él les propone un ejemplo. Y un ejemplo muy sencillo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, porque puedes sentir mucha vergüenza si alguien viene de más categoría que tú. Ahí está. Nosotros vivimos en un mundo categorizado. El protocolo es la categorización de las personas. Unos son más y otros son menos, de acuerdo con los criterios del mundo. Y esa es la cuestión. El cristiano no tiene que situarse en la vida cristiana en esos parámetros, sino el cristiano tiene que situarse en el último puesto. San Francisco esto lo interpretó perfectamente. Orden de frailes menores, los últimos, los que se ponen a la cola. Es preferible que alguien venga y diga, como dice Jesús en este texto, amigo, sube más arriba, entonces quedarás bien ante los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De nuevo, retomamos los parámetros del texto del eclesiástico. ¿Vivir desde la humildad o vivir desde el orgullo? Desde la humildad seremos enaltecidos, desde el orgullo seremos humillados. Y luego termina el texto hablando de cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. ¿Significa esto que no podemos invitar a todas esas personas? Claro que no. Nosotros podemos invitarles, pero saber que nos movemos en otros parámetros. Pero eso le sirve a Jesús como plataforma para decir, lo importante es que posibilitéis banquetes y comidas, es decir,
posibilidades de vivir a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y así proclama una bienaventuranza. Dichosos, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando la resurrección de los justos. Mateo 25, el juicio final. Ese es el gran mensaje, el mensaje de la humildad, de la minoridad, y al mismo tiempo desde esa humildad y desde esa minoridad nos sentimos muy identificados con aquellos que no tienen nada. Y por eso tenemos que ser capaces de poner mesas para todos ellos, porque esos no pueden pagarnos, esos no pueden devolvernos nada. Y si nos lo devuelven, será el día del juicio final que se levantarán para interceder por nosotros ante el Dios justo, como nos ha dicho la carta a los Hebreos. Buen domingo a todos y buen descanso. Finalmente, la conclusión, después de las lecturas. Los consejos del eclesiástico son válidos ayer, hoy y siempre. La invitación a la dulzura, a la humildad, a la misericordia, son actuales para todo hombre y todo tiempo. El Salmo recuerda la historia de Israel, la intervención del Señor a su favor. La gloriosa epopeya de Israel es un himno de acción de gracias. El texto de la carta a los Hebreos tiene unos versículos preparatorios a la lectura que nos ayudan a comprender mejor el sentido de la epístola. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie sea privado de la gracia de Dios. Nos habla de la responsabilidad que tenemos ante nuestros hermanos, que no seamos estorbo que pueda ocultar al Señor. Lucas nos relata en el Evangelio que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo. Jesús aprovecha para enseñar al auditorio, pero sobre todo a sus discípulos. Esta vez habla de la elección de asientos y la elección de invitados. Parece un tema irrelevante, pero Jesús habla muy claro. Si alguien te invita, no ocupes los primeros puestos, no vaya a ser que no te correspondan y te toque irte al final. Elegid más bien los últimos. Cuando invites a alguien, no estés esperando que te devuelvan la invitación, porque ya estarás pagado. Invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás dichoso porque no te podrán corresponder, ya que se corresponderá en la resurrección de los justos. Muchas veces nos gusta que nos alaben, que nos distingan, pero Jesús nos invita a la humildad, a ser pequeños, a servir, no a ser servidos.